Hoy vamos a conversar sobre la conservación auditiva, cómo cuidar nuestra audición. La audición es la competencia más importante en la comunicación humana. En rigor, todo proceso de conversación descansa en ella. En primer lugar, porque la escucha valida el habla. Y en segundo, porque el habla solo logra ser efectiva cuando se logra en el otro la escucha que el orador espera. ¿Recuerdan ustedes cómo aprendimos a hablar? La mayoría de los seres humanos que hemos nacido con los órganos de los sentidos completos, aprendemos a hablar gracias a la imitación de escuchar a los demás. Entonces los niños comienzan a balbucear y sus primeras palabras se dan gracias a que pueden percibir a través del oído esos sonidos, esos vocablos, esos sonidos culturales que ellos intentan imitar o reproducir y por eso aprendemos a hablar. Hemos pensado en qué situaciones diarias pueden llegar a afectar nuestra audición a nivel laboral y a nivel extralaboral. La exposición a varios factores pueden generar en nosotros algunas alteraciones en el oído. Por ejemplo, exponernos a ruido nos puede generar pérdida auditiva, la cual es irreversible, nos puede generar un trauma acústico, que es un daño también total del oído. Nos pueden generar pitos en los oídos, que pueden ser temporales o permanentes, nos puede generar la ruptura de tímpano, entre otros. La edad también afecta nuestro proceso de audición. Eso no significa que comenzar a envejecer significa comenzar a volverse sordo, pero sí se comienza, como en la medida que pasa el tiempo y envejece nuestro cuerpo, pues todo nuestro cuerpo, partes de ellos como el oído, también envejecen algunas células que permiten que comencemos a perder algo de audición. El uso de medicamentos que conocemos como tóxicos para el oído también pueden llegar a afectar nuestro proceso de audición. Golpes o traumas en cabeza. Pueden ser por accidentes en casa, accidentes de tránsito que impliquen o que impacten en cabeza y oído. Inflamaciones o infecciones continuas en la parte interna del oído. Esas rupturas de tímpano por infección de manera recurrente, especialmente en la niñez, pueden llegar a afectar nuestro proceso de audición. Y cuerpos extraños dentro del oído pueden terminar también afectando alguna parte del oído. ¿Cómo debemos cuidar nuestro oído entonces? Cuando estamos expuestos a ruido es muy importante usar los protectores auditivos y adicional limitar el tiempo en ese tipo de ambiente ruidoso. Acudir al especialista. No introducir objetos extraños o sustancias, ¿sí? Así sean medicamentos, que no estén medicados. Cuando usemos los auriculares o los audífonos, que controlemos el volumen que escuchamos. Secarnos muy bien las orejas una vez hemos salido del baño o de la piscina, ¿sí? O del mar o del río, porque la humedad, ¿sí? que quede allí hace que se pueda generar proliferación de una infección y que podamos terminar en afectación de nuestra capacidad auditiva. ¿Qué consecuencias puede traernos el estar expuestos a ruido de manera continua y sin protección adecuada? Entonces, primero, pues la pérdida auditiva que la mencionamos es irreversible. Segundo, las dificultades para entender una conversación normal. Una sensación de aislamiento por no poder participar en una conversación con otras personas. La necesidad de descansar más de lo habitual, nos sentimos más cansados. El cambio en el estado de ánimo, irritabilidad, ansiedad, se alteran los procesos digestivos, se altera la calidad del sueño y se disminuye la concentración. ¿Podemos usar audífonos o los audífonos le hacen daño a los oídos? Es una de las preguntas más frecuentes. Entonces, el uso de estos aparatos que hacen parte de la tecnología y del día a día, ahora más con toda la educación y el trabajo virtual, no es que sean malos el dispositivo o el elemento. Lo malo somos los usuarios que no aprendemos a utilizar adecuadamente, ¿cierto? Conservando nuestra salud este tipo de elementos. Es muy importante que controlemos siempre el volumen, porque ahí nos estamos igualmente exponiendo a ruido. Entonces el ruido que nos hace daño no solo es el del trabajo, el industrial, pero también existe el ruido como el de las discotecas, el ruido que se produce en este tipo de aparatos como los audífonos, al escuchar música a tan alto volumen, estamos generando daño en las células auditivas. Entonces por eso sí es muy importante controlar el volumen de estos aparatos. Tenemos estos, que son los de tipo diadema,
Y tenemos los que se introducen al oído, ¿cierto? Que son los más comunes hoy en día, que se llaman in-ear. Entonces, cualquiera de los dos es muy importante que se controle el volumen. Mucho más en este tipo de audífonos, en donde estamos introduciéndolo al oído, dejándolo en la parte, mucho más cerca de la parte interna del oído. Estamos poniendo la fuente de ruido mucho más cerca que cuando usamos estos de diadema, ¿cierto? Pero en cualquiera de los dos casos es muy importante controlar el volumen. No sé si les ha pasado, pero yo he estado cerca de personas que están escuchando música a través de audífonos y escucho igualmente lo que ellos escuchan. Puede estar a 50 centímetros de ellos, a 20 centímetros, hasta 1 metro y medio y escucho lo que ellos están escuchando. Entonces imagínense en el volumen. Entonces esa es una exposición al ruido, ¿cierto? De manera frecuente, continua, que nos hace daño, nos genera una alteración en la capacidad auditiva.